El silencio en la cabina de radio de aquel edificio antiguo, en el corazón de la Ciudad de México, no era un silencio común. Era el vacío que quedaba justo antes de que una gran estructura se derrumbe. Carlos Orellana, con la mirada fija en el cronómetro de una consola, sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. No solo era un actor más desafiando el sistema, era un hombre que había tenido acceso a los diarios privados, a las confesiones de alcoba y a los registros de inteligencia que el gobierno de México había intentado quemar durante décadas. Pues cabe mencionar que Carlos Orellana sirvió por algún tiempo a Venustiano Carranza. Se acomodó los auriculares y con voz que cortaba el aire, con una navaja empezó a hablar sin titubeos, sabiendo que cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Sin más, comenzamos. Carlos Orellana empezó diciendo: lo que van a escuchar hoy no es una teoría, es la genealogía del poder oculto detrás de las sábanas de seda de Chapultepec. Comenzó diciendo: en aquellos entonces la audiencia, acostumbrada a los chismes ligeros de la farándula, se paralizó cuando Carlos Orellana soltó el primer nombre: Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, el hombre que supuestamente había encarnado la unidad nacional y la sobriedad. Fue descrito por Carlos no como el líder distante, sino como un hombre atrapado en una pasión clandestina y feroz, con uno de los rostros más magnéticos de la cultura mexicana. Cabe mencionar que en aquellos entonces Manuel Ávila había dejado ya la presidencia. Este hombre, con un poder inmenso aún, se enamoró supuestamente de Ernesto Alonso. La narración de Carlos no se detuvo en la superficie. Empezó a describir con una precisión aterradora los encuentros en una residencia privada en Cuernavaca, una propiedad literalmente blindada, donde el Estado Mayor Presidencial aún le servía a este mandatario, protegida por muchos soldados. Detalló cómo los autos oficiales llegaban en la madrugada, con las luces apagadas, transportando al actor, que más tarde sería conocido como el señor telenovela. Carlos hablaba de cartas escritas a mano, de pactos de sangre y de cómo la carrera de Ernesto Alonso fue impulsada desde las sombras por el poder ejecutivo y no por talento, lo que tenía, sino por la lealtad absoluta al secreto compartido con el hombre que llevaba la banda presidencial en algún momento de la historia de México. Pero la historia se volvió más oscura conforme pasaban los minutos. Este actor, valiente, reveló que esta relación no era un caso aislado, sino parte de una red mucho más compleja que incluía a otros expresidentes y figuras clave del cine de oro. Mencionó que en la revolución y más adelante había visto tantas cosas que tal vez el público no creería. Pues mencionó cómo la estructura del gobierno se utilizaba para limpiar escándalos, para silenciar a testigos y para fincar una vida de lujos en el extranjero para aquellos que decidían retirarse del ojo público. Habló de una logia del silencio, donde la orientación sexual se convertía en el arma de chantaje más poderoso dentro del gabinete. Incluso afirmó que dentro del castillo de Chapultepec había un punto de reunión donde estos personajes confluían y hacían fiestas que rebasaban cualquier expectativa del oscuro. Según Carlos, el control del país no se decidía en las urnas, sino en estas reuniones privadas donde el afecto y el miedo se mezclaban.
Mientras la transmisión avanzaba, Carlos Orellana empezó a leer una lista de nombres adicionales, políticos de alto rango, gobernadores y actores que, en pantalla, representaban la virilidad máxima del charro mexicano, pero que en la realidad compartían una fraternidad secreta. Descubrió una fiesta específica en una hacienda de Hidalgo donde la élite política y artística celebró una boda simbólica que desafiaba todas las leyes de la época. Carlos no solo daba nombres, daba fechas, daba números de expedientes que según él estaban guardados en una caja fuerte en la Secretaría de Gobernación, bajo el Código de Asuntos de Seguridad Nacional. El ritmo de su locución se aceleraba. Carlos Orellana sabía que el tiempo se le escapaba. Fuera de la estación de radio, las luces de los faros de vehículos negros empezaron a acercar la manzana. Él seguía hablando, describiendo cómo el gobierno había invertido millones de pesos en crear cortinas de humo a través de la prensa comprada para desviar cualquier sospecha sobre la vida privada de Ávila Camacho y otros presidentes, como también así otros actores. Explicó que la imagen de familia perfecta que se proyectaba desde la presidencia era un guión escrito por los mismos publicistas que trabajaban en las películas de Ernesto Alonso y otros actores. Era un espejo de vanidades donde la verdad era el único pecado capital. De pronto, Carlos Orellana hizo una pausa dramática. Si mañana no estoy aquí, si esta cinta desaparece, sepan que el nombre de México ha sido escrito con la tinta del engaño. Y después de esa frase, comenzó a reír para quitar la frialdad del asunto. En ese instante, se sabe que, evidentemente, ya estaba sentenciado a morir. En la cabina, la luz roja de aire parpadeó y se apagó, dejando a Carlos Orellana en la penumbra total. Personas que estuvieron cerca del evento manifestaron que sintieron un terror terrible. El sonido de las botas militares resonaron en el pasillo de mármol de la estación. Fue lo último que se captó. Y el micrófono ambiental, antes de que la señal se convirtiera en un siseo estático. Los nombres que irrumpieron no buscaban dinero, buscaban el carrete, buscaban la evidencia física que no iban a dejar expuesta a la luz pública. En menos de 5 minutos la cabina fue desmantelada, las cintas de seguridad de la estación fueron borradas magnéticamente. Y los empleados que presenciaron el acto fueron obligados a firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de muerte. Carlos Orellana literalmente desapareció en la parte trasera de una camioneta sin placas, perdiéndose en el laberinto de la ciudad que acababa de traicionar con la verdad. Al día siguiente, cuando el público encendió sus radios buscando alguna continuación del programa anterior, solo escucharon música instrumental suave. No hubo explicaciones. Los periódicos que Carlos Orellana había mencionado no publicaron ni una línea. Ernesto Alonso continuó su ascenso como el arquitecto de la televisión mexicana, protegido por una aura de misticismo y poder que nadie se atrevió a cuestionar de nuevo. La figura de Ávila Camacho permaneció intacta en los libros de historia oficial, pero el mito de la lista de Carlos se convirtió en el fantasma más temido de la política mexicana, un recordatorio que, en los sótanos del poder, la verdad es un fuego que el gobierno siempre está dispuesto a apagar con sangre. Se sabe que días después, la prensa anunciaría la muerte de Carlos Orellana por un infarto que los médicos no pudieron mitigar. Aquella noche el programa no solo fue cancelado, fue borrado de la memoria colectiva, dejando solo un eco lejano en aquellos que tuvieron la suerte o la desgracia de escuchar los nombres prohibidos que antes que el silencio oficial cayera, una ventana se abrió de verdad. Muchas gracias y hasta la próxima.